Hola guerreros, hola guerreras. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rompiendo Barreras. Hoy os traemos una historia espectacular. Sí, así es. Hoy os presentamos la historia increíble de un personaje que, pese a todo tipo de dificultades, ha triunfado en todas las facetas de la vida en las que se lo ha propuesto. Tanto en el deporte, increíble campeón fisicoculturista, como en el cine, convirtiéndose en una gran estrella de la gran pantalla. E incluso en el ámbito político, llegando a ser gobernador de California por el Partido Republicano. Sí, lo habéis acertado, se trata del gran Arnold Schwarzenegger. Poneros cómodos y cómodas, una bolsita de palomitas y, un momento, clicar al botón de suscribirse. Si no lo habéis hecho antes y, ahora sí, disfruten del espectáculo. Comencemos. Arnold Alois Schwarzenegger, nacido en Thal, Austria, el 30 de julio de 1947, es un actor, empresario, político y fisicoculturista profesional austroestadounidense. Fue el 38º gobernador del estado de California, sirviendo en 2 mandatos desde 2003 hasta 2011. Schwarzenegger comenzó a entrenar con pesas a los 15 años, ganó el título de Mr. Universo a los 20, y obtuvo 7 victorias consecutivas en la competición de Mr. Olympia, entre 1970 y 1980. Sigue siendo un icono en este deporte y ha escrito varios libros y artículos sobre su práctica. El evento Arnold Sports Festival, que lleva su nombre, es considerado una de las principales competiciones actuales de fisicoculturismo. Es ampliamente reconocido como uno de los fisicoculturistas más importantes de todos los tiempos, y su embajador más carismático. Ganó fama mundial en la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Su irrupción se produjo con el papel protagonista en la película épica de espada y brujería Conan el Bárbaro, un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela. En 1984 apareció como villano en la exitosa The Terminator, de James Cameron, papel que ha retomado en varias secuelas, especialmente en la aclamada Terminator 2, El Juicio Final. Ha protagonizado otros éxitos del cine de acción y ciencia ficción como Commando, Depredador, The Running Man, Total Recall, El Último Gran Héroe y True Lies. Como candidato republicano, fue investido el 17 de noviembre de 2003 gobernador del estado de California, y fue reelecto en las elecciones para gobernador de California de 2006. Completado su mandato en 2011, retomó su carrera en el cine. Fue apodado el Roble Austríaco y el Roble de Estiria en sus días de culturismo. Arnie durante su carrera como actor y más recientemente el Governator, una contracción de Gobernador y Terminator. Primeros años. Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Thal, una pequeña ciudad cercana a Graz, Austria. Fue bautizado con el nombre de Arnold Alois Schwarzenegger. Sus padres eran Aurelia Yadrny y Gustav Schwarzenegger, jefe de policía local. La pareja se casó el 20 de octubre de 1945. Arnold tenía un hermano, Maynard Schwarzenegger, quien falleció en un accidente de tráfico el 20 de mayo de 1971. Schwarzenegger describió a sus padres como muy estrictos. En Austria, si hacíamos algo malo o desobedecíamos, siempre había castigos. Arnold creció en una familia católica que asistía a misa todos los domingos. Antes de dedicarse al fisicoculturismo, que comenzó a los 15 años, practicaba fútbol, boxeo y atletismo a nivel local, hasta que decidió que quería ser el más fuerte del mundo. Gustav tenía una clara preferencia por Maynard, lo que generó rumores de que Arnold no era su hijo. Schwarzenegger recordó que su padre no tenía paciencia para escuchar o entender problemas, creando una barrera entre ellos. Sin embargo, Arnold mantenía una buena relación con su madre, con quien mantuvo el contacto hasta su muerte. Posteriormente, Schwarzenegger encargó al centro Simon Wiesenthal investigar el registro militar de su padre. Aunque Gustav era miembro del partido nazi y de la SA, Sturmabteilung, no se encontraron registros de atrocidades. En la escuela, Arnold era un estudiante promedio, conocido por su alegría y buen humor. La familia enfrentaba problemas económicos, y Arnold recuerda con emoción cuando pudieron comprar un frigorífico. Influenciado por su padre, Arnold practicaba muchos deportes de niño.
Comenzó a entrenar con pesas en 1960, cuando su entrenador de fútbol lo llevó a un gimnasio. A los 14 años, decidió enfocarse en el culturismo. En respuesta a cuando comenzó a levantar pesas, Arnold dijo: empecé a entrenar con pesas a los 15 años. Pero ya había practicado deportes como fútbol, así que estaba bastante bien desarrollado. En su sitio web oficial, se menciona que a los 14 años comenzó un intenso programa de entrenamiento con Dan Farmer. Estudió psicología a los 15 y comenzó a competir a los 17. Durante una conferencia en 2001, Schwarzenegger dijo: a los 14 años me hice mi propio plan. Mi padre quería que fuera policía como él, y mi madre que estudiara formación profesional. Arnold empezó a ir a un gimnasio en Graz y al cine local, donde se inspiró en culturistas como Reg Park, Steve Reeves y Johnny Weissmuller. En 1961, conoció al antiguo Mr. Austria, Kurt Marnul, quien lo invitó a entrenar en su gimnasio en Graz. Arnold era tan dedicado que se colaba en el gimnasio los fines de semana cuando estaba cerrado. Me ponía enfermo faltar a un entrenamiento. A la mañana siguiente no podía mirarme en el espejo. En cuanto a su primera experiencia en el cine, Arnold recuerda: era muy pequeño. Pero mi padre me llevó a un cine austriaco a ver un boletín informativo. La primera película que recuerdo fue una de John Wayne. En 1971, su hermano Maynard falleció en un accidente de coche tras haber estado bebiendo. Arnold no asistió al funeral. Maynard tenía un hijo de 3 años llamado Patrick, a quien Arnold ayudó financiando su educación y apoyándolo para emigrar a los Estados Unidos. Gustav murió al año siguiente de un ictus cerebral. En la película Pumping Iron, Arnold afirmó no haber asistido al funeral de su padre porque estaba entrenando para un concurso. Más tarde, tanto él como el productor de la película admitieron que esa historia era ficticia, creada para aumentar la controversia y presentar a Arnold como una máquina. Barbara Baker, su primera novia seria, comentó que Arnold habló de la muerte de su padre sin mostrar emoción y nunca mencionaba a su hermano. A lo largo de los años, Arnold ha dado varias versiones de por qué no asistió al funeral de su padre. En una entrevista con la revista Fortune en 2004, Schwarzenegger describió el trato que recibía de su padre como abuso: me tiraba del pelo y me pegaba con cinturones. También le pasaba al chico de al lado. Así eran las cosas entonces. Muchos chicos se desmoronaban emocionalmente, esa era la mentalidad austriaco-alemana. No querían crear individuos, sino cumplir un estándar. Yo era un rebelde. Cada vez que alguien me pegaba o decía que no podía hacer algo, yo pensaba: esto no va a durar mucho, porque me voy a ir de aquí. Quiero volverme rico. Quiero ser alguien. Juventud. En 1965, Schwarzenegger cumplió su servicio militar. Ese mismo año, ganó el campeonato Mister Europa en la categoría junior. Para poder participar en la competición, desertó del ejército y, como consecuencia, fue encarcelado durante una semana. Participar en la competición significaba tanto para mí que no pensé mucho en las consecuencias. Schwarzenegger veía el título de Mister Universo como su billete a América, la tierra de las oportunidades, donde podía convertirme en una estrella y volverme rico. En 1966, realizó su primer vuelo en avión para competir en la NAVA Mister Universo en Londres, donde terminó en segundo lugar debido a que no tenía la definición muscular del campeón estadounidense Chester Jordan. Charles Buck Bennett, uno de los jueces de la competición de 1966, quedó impresionado con Schwarzenegger y se ofreció a entrenarlo. Como Arnold tenía poco dinero, Bennett lo invitó a quedarse en su casa, situada encima de uno de sus gimnasios en Forest Hill, Londres. La definición muscular de Jordan en las piernas había sido superior, por lo que Schwarzenegger, bajo el programa de entrenamiento supervisado por Bennett, se concentró en mejorar ese aspecto. Durante su estancia en East End, también mejoró su nivel de inglés, aunque seguía teniendo dificultades. En 1966, Schwarzenegger también tuvo la oportunidad de conocer a Reg Park, su ídolo de la infancia, quien se convirtió en su amigo y mentor. El entrenamiento dio sus frutos y, en 1967, con 20 años, ganó el título de Mister Universo por primera vez, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia. Posteriormente, ganó el título 3 veces más. Luego, Schwarzenegger regresó a Múnich, donde se entrenaba entre 4 y 6 horas diarias. Asistía a la escuela de negocios y trabajaba en el gimnasio de Rolf Putzinger, desde 1966 hasta 1968.
En 1968, volvió a Londres y ganó su quinto título de Mister Universo. Traslado a Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger se trasladó a Estados Unidos en septiembre de 1968, a los 21 años. Naturalmente, cuando vine a este país, mi acento era muy malo y además muy fuerte, lo que era un obstáculo cuando empecé la carrera de actor. En Estados Unidos, se entrenó en el gimnasio Gold's Gym de Santa Mónica, bajo la supervisión de Joe Bader. Desde 1970 hasta 1974, uno de sus compañeros de entrenamiento fue Rick Drasin, un luchador profesional que diseñó el logotipo original del gimnasio en 1973. Schwarzenegger también se hizo muy amigo del luchador Billy Graham. En 1970, a la edad de 23 años, ganó su primer título de Mister Olympia en Nueva York, y lo ganaría un total de 7 veces. Schwarzenegger mencionó que su gran sueño desde los 10 años era trasladarse a Estados Unidos. Se cuestionaba qué estaba haciendo en Austria y consideraba el culturismo como su billete a América. Estoy seguro de que puedo ir a Estados Unidos si gano Mister Universo. Elliot Weekly dijo en 2002 que Schwarzenegger era el inmigrante más famoso, que se sobrepuso a un fuerte acento austríaco, y trascendió el inverosímil mundo del culturismo, para convertirse en la mayor estrella del cine del mundo en los años 90. Carrera de culturista. Arnold Schwarzenegger es considerado uno de los personajes más importantes en la historia del culturismo. Su legado se conmemora en la competición anual de culturismo Arnold Classic, y sigue siendo una figura prominente en el mundo del culturismo, incluso después de su retiro. Durante muchos años, escribió una columna mensual para las revistas de culturismo Muscle y Fitness, y Flex. En 2004, firmó un contrato como editor ejecutivo de estas publicaciones, pero lo rescindió en 2005 debido a la oposición política por un proyecto de ley sobre suplementos nutricionales. Las revistas acordaron donar $250,000 anuales para las propuestas del Consejo de Salud, Física y Deportes de California, pero estas donaciones se cancelaron cuando se interrumpió el contrato. Entre sus títulos como deportista destacan el Campeonato de Europa Junior en 1965 y el de Europa Absoluto en 1966. Fue 4 veces NABA Mister Universo, una vez IFBB Mister Universo y 7 veces Mister Olympia. Un récord que se mantuvo hasta que Lihani ganó su 8º título consecutivo en 1991. Mister Olympia. El objetivo de Schwarzenegger era convertirse en el mayor culturista del mundo, es decir, ganar el Mister Olympia. En su primer intento en 1969, perdió contra el 3 veces campeón Sergio Oliva. Sin embargo, regresó en 1970 y ganó la competición, convirtiéndose en el más joven en hacerlo. Continuó su racha ganadora entre 1971 y 1974. Meses antes del concurso de 1975, los directores de cine George Butler y Robert Fiore persuadieron a Schwarzenegger para que compitiera y grabara su entrenamiento para el documental Pumping Iron. Schwarzenegger solo tuvo 3 meses para prepararse para la competición, tras haber perdido peso para aparecer en la película Sta Hungry con Jeff Bridges. Lou Ferrigno no fue una amenaza suficiente, y un Schwarzenegger más delgado de lo habitual ganó el campeonato de 1975 de Mister Olympia por 6º año consecutivo, superando a Franco Columbu. Después de esta victoria, anunció su retirada del culturismo profesional. Sin embargo, regresó del retiro para competir en la edición de 1980 de Mister Olympia. Mientras se entrenaba para su papel en Conan el Bárbaro, se puso en tan buena forma debido al entrenamiento, carreras, monta a caballo y esgrima, que decidió competir nuevamente. Mantuvo su plan en secreto en caso de sufrir alguna lesión durante el entrenamiento. Originalmente contratado como comentarista para la competición, sorprendió a todos al anunciar su participación en el último momento. Schwarzenegger ganó la edición de 1980 con solo 7 semanas de preparación, y tras ser proclamado Mister Olympia por 7ª ocasión, anunció su retirada definitiva. Uso de anabolizantes. Arnold Schwarzenegger admitió haber usado anabolizantes androgénicos esteroideos cuando eran legales, refiriéndose a ellos como crecimiento de tejidos. En 1999, Schwarzenegger demandó al Dr. Willy Eppe, un médico alemán que predijo su muerte prematura debido al uso de esteroides y sus problemas cardíacos. Dado que el doctor nunca lo había examinado personalmente, Schwarzenegger recibió una indemnización de $10,000 en un juzgado alemán. Ese mismo año,
También demandó y consiguió un acuerdo con el tabloide estadounidense The Globe, que había hecho predicciones similares. En 1996, un año antes de su cirugía cardiovascular para reemplazar la válvula aórtica, Schwarzenegger defendió públicamente el uso de esteroides durante su carrera como culturista. En 1997, fue operado para reemplazar una válvula cardíaca, aunque los expertos le recomendaron una válvula mecánica. Él se negó porque no podría entrenar después de la operación. Carrera de actor. Primeros papeles. Arnold Schwarzenegger debutó en el cine con el papel de Hércules en la película de 1969, Hércules en Nueva York, acreditado como Arnold Strong. Su acento era tan fuerte que sus diálogos fueron doblados en postproducción. Su segunda aparición fue como un matón sordomudo no acreditado en la película de Robert Altman de Longwood Bay en 1973. Posteriormente, interpretó un papel más sustancial en la película Stay Hungry en 1976, por el que ganó el Globo de Oro a la nueva estrella del año. Schwarzenegger declaró sobre sus comienzos en el mundo del cine: "El comienzo fue muy difícil para mí. Los agentes y en los castings me decían que mi cuerpo era muy extraño, que tenía un acento gracioso y que mi nombre era muy largo, así que tenía que cambiarlo. Básicamente, en cualquier sitio que me presentase, me decían que no tenía ninguna oportunidad". Schwarzenegger llamó la atención de la industria con la película ambientada en el mundo del culturismo Pumping Iron, en 1977, parte de la cual era ficción. En 1991, compró los derechos de la película, de las tomas y de las fotos. Hizo una prueba para el papel de Hulk en la serie de televisión de Incredible Hulk, pero no consiguió el papel debido a su altura. El papel lo obtuvo Lou Ferrigno. En 1979, Schwarzenegger apareció con Kirk Douglas y Anne Margaret en la comedia Cactus Jack, un fracaso de taquilla. En sus memorias, añadió que su participación en esa película solo le sirvió para obtener una mayor afinidad a la hora de montar a caballo. Ese mismo año, interpretó al culturista profesional Mickey Argitay, el marido de Jan Mansfield, en la película biográfica La historia de Jan Mansfield, basada en la vida de la actriz de los años 50. Estrellato. La película que catapultó su carrera fue Conan el Bárbaro, una cinta de espada y brujería dirigida por John Milius en 1982, que fue un éxito de taquilla. En 1984, protagonizó la secuela Conan el Destructor, dirigida por Richard Fleischer, que tuvo un éxito menor en Estados Unidos, pero logró recaudar más de $100 millones a nivel mundial. En 1984, Schwarzenegger asumió el papel que le dio mayor fama: el protagonista de la película de ciencia ficción de Terminator, dirigida por James Cameron. Posteriormente, rodó Red Sonja, que fue un fracaso en taquilla y recibió malas críticas. Durante los años 80, el mercado del cine de acción floreció, y tanto Schwarzenegger como Sylvester Stallone se convirtieron en estrellas internacionales. Los papeles de Schwarzenegger comenzaron a reflejar su sentido del humor gracioso y a veces autoparódico, alejándose de los personajes heroicos de acción de sus inicios. Después de convertirse en una estrella de Hollywood, protagonizó varias películas exitosas como Commando en 1985, Roadkill en 1986, The Running Man en 1987, y Red Heat en 1988. Depredador del año 1987 también fue un éxito, con Schwarzenegger encabezando un reparto que incluía al futuro gobernador de Minnesota, Jesse Ventura. Durante mediados de los 80, también rodó Ejecutor junto a Katrin Arnold y dirigido por John Irving. Luego de esta película, Schwarzenegger se liberó de su contrato de 4 películas con el productor Dino De Laurentiis. Twinso, como se estrenó en castellano, Los gemelos golpean 2 veces, de 1988, una comedia con Danny DeVito, representó un cambio en su carrera y también fue exitosa. En 1990, bajo la dirección de Paul Verhoeven, trabajó en la película de ciencia ficción Total Recall, también conocida como Desafío Total, basada en un relato corto de Philip K. Dick. Esta película le proporcionó a Schwarzenegger $10 millones y el 15% de la taquilla, además de recibir buenas críticas. Posteriormente, estrenó Kindergarten Cop, Poli de guardería, en 1990, que lo reunió con Ivan Reitman. Aunque no tuvo el mismo éxito que Total Recall, fue una película rentable. Schwarzenegger tuvo un breve paso como director de cine, dirigiendo en 1990 un episodio de la serie de televisión Tales from the Crypt, titulado The Switch, y en 1992, la película para televisión Christmas in Connecticut.
Desde entonces, no ha vuelto a dirigir. Su mayor éxito comercial llegó con la película más taquillera de 1991, Terminator 2, El juicio final. En 1993, la Asociación Nacional Americana de Propietarios de Cine lo nombró la estrella internacional de la década. Sin embargo, su siguiente proyecto en 1993, la comedia de acción Las Action Hero, fue un fracaso de taquilla y recibió malas críticas, a pesar de contar con un reparto de actores reconocidos como Anthony Quinn, F. Murray, Abraham y Ian McKellen. Su siguiente película, True Lies de 1994, dirigida por James Cameron y coprotagonizada por Jamie Lee Curtis, fue otro gran éxito comercial y le valió a Curtis un Globo de Oro a la mejor actriz. Poco después llegó la comedia Junior, en 1994, la última de sus 3 colaboraciones con Ivan Reitman y nuevamente con Danny DeVito. Esta película le proporcionó a Schwarzenegger su segunda nominación al Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical. A continuación, rodó el thriller de acción Eraser en 1996, otro éxito comercial producido por Warner Bros., en el que interpretó a un agente especial encargado de proteger a una testigo, interpretada por Vanessa Williams. Aunque la película fue exitosa, Schwarzenegger fue eclipsado por los actores James Caan y James Coburn. En ese mismo año de 1996, también protagonizó la comedia Un padre en apuros y luego Batman y Robin en 1997, como el villano Mr. Freeze. Esta fue su última película antes de descansar para recuperarse de una lesión de espalda. Tras el fracaso de Batman y Robin, la carrera de Schwarzenegger y la taquilla de sus películas cayeron en declive. El 8 de noviembre de 1999, Vince McMahon, presidente de la WWE, invitó a Schwarzenegger a participar en un episodio de WWE SmackDown para aumentar la audiencia. Al presentarse, recibió una gran ovación del público y tuvo una confrontación con Triple H, rompiéndole la nariz al ayudar a Stone Cold antes de un evento llamado Survivor Series. Se anunciaron varios proyectos con Schwarzenegger como protagonista, incluyendo los remakes de El planeta de los simios y Soy leyenda, pero ninguno llegó a buen puerto. Schwarzenegger volvió al cine con el thriller Enough Days de 1999. Luego protagonizó las películas de acción El sexto día en 2000 y Daño colateral en 2002, aunque ninguna destacó en taquilla. En 2003, reapareció con Terminator 3, La rebelión de las máquinas, que recaudó más de $150 millones en Estados Unidos. Como homenaje a Schwarzenegger en 2002, Forum Stat Park, una asociación cultural de Graz, propuso construir una estatua de 25 metros de Terminator en un parque de Graz. Aunque halagado, Schwarzenegger sugirió que el dinero sería más útil en proyectos sociales. Retirada y retorno al cine. Antes de pasarse a la política, Schwarzenegger tuvo algunas apariciones notables en el cine. Hizo un cameo en El tesoro del Amazonas junto a The Rock, y otro en la versión de 2004 de La vuelta al mundo en 80 días, protagonizada por Jackie Chan. En 2005, apareció interpretándose a sí mismo en The Kid and I. Se especuló sobre su regreso en Terminator, La salvación, interpretando al modelo T-800, pero él lo negó. Finalmente, su cara fue digitalizada sobre el cuerpo del culturista Roland Keating. En 2010, hizo un cameo en The Expendables, también conocida como Los Mercenarios, o Los Indestructibles, dirigida por Sylvester Stallone. Retorno al cine. Schwarzenegger regresó al cine con Los Mercenarios 2, estrenada en 2012, junto a otras estrellas como Bruce Willis y Sylvester Stallone. En 2014, protagonizó la película Maggie junto a la actriz nominada al premio Oscar Abigail Breslin. Aunque la película obtuvo críticas mixtas, su actuación dramática fue bien recibida, interpretando a un padre desesperado por conservar sus últimos momentos con su hija, quien se está convirtiendo en un zombie. En 2015, protagonizó Terminator Genesis junto a Emilia Clarke, Jason Clarke y Jay Courtney. En 2017, protagonizó Aftermath, basada en una historia real sobre la venganza de un constructor contra un controlador aéreo responsable de un accidente que mató a su esposa e hija. La película recibió buenas críticas, destacando la interpretación de Schwarzenegger. En febrero de 2018, se confirmó su papel en la nueva serie Outrider, un western de Amazon en el que también será productor ejecutivo. Carrera política. Comienzos. Arnold Schwarzenegger es miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos. Sus ideas políticas, durante su etapa como actor,
eran bastante diferentes de las de muchas otras estrellas de Hollywood, que generalmente se inclinaban hacia el Partido Demócrata y la izquierda progresista. Su identidad como republicano se hizo pública durante la elección presidencial de 1988, cuando acompañó al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, en un mitin. Su primer cargo político fue como presidente del Consejo de Salud, Física y Deportes, desempeñándose en este rol de 1990 a 1993, nombrado por George H.W. Bush, quien le apodó Conan el Republicano. Posteriormente, también presidió el Consejo de Salud Física y Deportes de California. En la Convención Nacional Republicana de 2004, Schwarzenegger explicó en un discurso por qué se identificaba como republicano. Finalmente conseguí llegar en 1968. ¡Qué día tan especial! Recuerdo que llegué con los bolsillos vacíos pero llenos de sueños, de determinación, de deseos. La campaña de elección presidencial de 1968 estaba en pleno desarrollo. Recuerdo estar viendo el debate entre Richard Nixon y Hubert Humphrey. Un amigo mío que hablaba algo de alemán e inglés lo traducía para mí. Escuché a Humphrey hablar de cosas que sonaban como el socialismo del que había escapado. Pero entonces escuché a Nixon. Hablaba sobre la libre empresa, sobre no tener que llevar al gobierno a cuestas, sobre bajar los impuestos y reforzar el ejército. Escuchar a Nixon fue como un soplo de aire fresco. Le dije a mi amigo, ¿de qué partido político es él? Mi amigo me dijo, es republicano. Así que le dije, entonces, yo también soy republicano. Y desde entonces lo soy. Gobernador de California. Arnold Schwarzenegger anunció su candidatura para la elección a gobernador de California, el 6 de agosto de 2003 en el programa Tonight Show con Jay Leno. Si bien era el nombre más conocido entre los candidatos, sus ideas políticas eran en gran medida desconocidas para la mayoría de los californianos, lo que hizo que su candidatura fuera noticia a nivel internacional. Los medios lo apodaron Gobernator, en referencia a su famoso papel en Terminator. Schwarzenegger solo participó en uno de los debates con el resto de los candidatos, el 24 de septiembre de 2003. El 7 de octubre de 2003, Schwarzenegger fue elegido gobernador con el 48% de los votos. Se convirtió en el inmigrante que más lejos ha llegado en el ámbito político de Estados Unidos, desde John G. Downey en 1862. Se presentó a la reelección el 7 de noviembre de 2006, ganando con el 56% de los votos. Gracias a la fortuna acumulada durante su carrera como actor, decidió no aceptar el salario anual de $175.000 que le correspondía como gobernador. Inicialmente, Schwarzenegger, en línea con la política conservadora de su partido, vetó el matrimonio homosexual. Sin embargo, posteriormente cambió su postura y apoyó la derogación de la enmienda constitucional que lo prohibía. Además, distanciándose de algunas políticas de su partido, aprobó el estudio de células madre, y promulgó una ley para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en las empresas, siendo pionero en este tipo de decisiones en Estados Unidos. Después de cumplir 2 mandatos, el tiempo máximo permitido como gobernador de California, Schwarzenegger dejó el cargo en favor de Jerry Brown tras las elecciones para gobernador. Dejó la oficina el 3 de enero de 2011, luego del traspaso de poderes. Vida privada. En 1977, Arnold Schwarzenegger publicó su guía de culturismo y autobiografía Arnold, The Education of a Bodybuilder, que se convirtió en un gran éxito. Tras asistir a clases de inglés en el Santa Monica College, obtuvo un Bachelor of Arts por correspondencia de la Universidad de Wisconsin Superior, graduándose en Negocios y Economía Internacional en 1979. En 1969, Schwarzenegger conoció a Barbara Outland Baker, una profesora de inglés con la que vivió hasta 1974. En sus memorias de 1977, escribió sobre ella, básicamente se resume en esto: ella era una chica sensata que quería una vida ordinaria, sólida, y yo no era nada sensato, y odiaba la idea de una vida ordinaria. Baker, por su parte, describió a Schwarzenegger como una persona alegre, totalmente carismática, aventurera y atlética, aunque hacia el final de la relación lo consideraba insufrible, tremendamente presuntuoso. En 2006, Baker publicó sus memorias Arnold and Me, in the Shadow of the Austrian Oak, donde presenta a Schwarzenegger de manera poco favorecedora en algunos capítulos. Sin embargo, él contribuyó con un prólogo y se reunió con ella durante 3 horas.
Baker descubrió que él le había sido infiel tras la ruptura y habló de su turbulenta y apasionada vida amorosa. A pesar de las diferencias en sus recuerdos, compartieron un apartamento en Santa Mónica durante 3 años y medio, pasando mucho tiempo en la playa o en barbacoas en el patio trasero debido a la falta de dinero. Baker comentó que, aunque al principio no le atraía, lo consideraba un hombre tan hecho a sí mismo como es posible, con una determinación enorme y muy atractivo. Más tarde, Schwarzenegger conoció a Sue Mowrey, una peluquera de Beverly Hills, en Venice Beach en julio de 1977. Según Mowrey, tenían una relación abierta, éramos fieles cuando los dos estábamos en Los Ángeles. Pero cuando él estaba fuera, ambos éramos libres de hacer lo que quisiéramos. En agosto de 1977, conoció a Maria Shriver en el torneo de tenis Robert F. Kennedy, manteniendo relaciones con ambas mujeres hasta agosto de 1978, cuando Mowrey, que conocía la relación con Shriver, le dio un ultimátum. El 26 de abril de 1986, Schwarzenegger se casó con la periodista de televisión Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, en Janis, Massachusetts. Juntos tuvieron 4 hijos, Catherine Eunice Shriver Schwarzenegger, nacida el 13 de diciembre de 1989, Cristina María Aurelia Schwarzenegger, nacida el 23 de julio de 1991, Patrick Arnold Schwarzenegger, nacido el 18 de septiembre de 1993, y Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger, nacido el 27 de septiembre de 1997. En mayo de 2011, se divorciaron después de 25 años, tras una infidelidad de Schwarzenegger con su ex-empleada doméstica, con quien también tuvo un hijo. Durante el rodaje de Red Sonja en 1984, y estando ya comprometido con Maria Shriver, Schwarzenegger tuvo un romance con Brigitte Nielsen. Ambos viajaron por Europa antes de separarse. En su autobiografía, Schwarzenegger explicó que la relación había terminado, pero Nielsen se reencontró con él en Los Ángeles buscando una relación estable. Él le respondió: todo eso fue en el rodaje. Fue divertido, pero no fue nada serio. Ya estoy con la mujer con la que quiero casarme y no hay lugar para ti. En Graz, el estadio de fútbol fue renombrado de Arnold Schwarzenegger Stadium. Sin embargo, tras la ejecución de Stanley Williams y las protestas subsecuentes, varios políticos locales iniciaron una campaña para retirar su nombre del estadio. Schwarzenegger, al enterarse, retiró el permiso para usar su nombre, y el estadio fue renombrado UPC Arena en diciembre de 2005. El 29 de marzo de 2018, Schwarzenegger fue sometido a una cirugía de corazón debido a complicaciones en el reemplazo de su válvula aórtica, de la cual se recuperó bien. Negocios. Arnold Schwarzenegger ha tenido una exitosa carrera en el mundo de los negocios. Al llegar a Estados Unidos, se fijaba objetivos anuales que debía cumplir. A los 30 años, ya era millonario, antes de iniciar su carrera en Hollywood, gracias a diversas inversiones. En 1968, junto a su amigo Franco Columbu comenzaron un negocio de albañilería, que creció rápidamente debido a su habilidad comercial, y al terremoto de San Fernando de 1971. Usaron las ganancias para lanzar un negocio de envío por correo, vendiendo productos de culturismo, fitness y vídeos de entrenamiento. Schwarzenegger invirtió las ganancias de ambos negocios en la compra de un apartamento y otros inmuebles. En 1992, Schwarzenegger y su esposa abrieron un restaurante en Santa Mónica llamado Station Main, que significa tesorito o cariño en alemán. Vendió el restaurante en 1998 e invirtió en un centro comercial en Columbus, Ohio. Schwarzenegger ha mencionado a varios mentores en su trayectoria empresarial, como Milton Friedman, Donald Trump, Les Wexner y Warren Buffett. Incluso aprendió lecciones de su inversión en Planet Hollywood, sabiendo cuándo retirarse. Además, es copropietario de Dimensional Fund Advisors, una firma de inversiones. En mayo de 2004 y nuevamente en 2007, fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas que ayudan a mejorar el mundo. Bueno. Increíble la historia del roble austriaco, ¿no os lo ha parecido? Si os ha gustado, os agradeceríamos el pulgar arriba y si queréis ayudarnos un poquito más, compartir este y otros vídeos del canal. Y, por supuesto, si aún no lo estáis, suscribiros a este canal, porque lo vais a flipar con las historias que estamos preparando. Un saludo y nos vemos pronto en Rompiendo Barreras.